Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. En esta ocasión continuamos con nuestro estudio de Santiago y ya estamos en la recta final. Nos toca hoy un tema que no es usual hablar de él. Este tema suena como al discurso de los revolucionarios. Nos sorprende este, este llamado que hace Santiago, pero es palabra de Dios. En realidad, Dios es el defensor de los pobres, es el defensor de los débiles. Abran conmigo, por favor, su Biblia, Santiago capítulo 5, y me acompañan, por favor, en la lectura. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Tremendo este discurso, este llamado, esta palabra de Dios, como dije hace un instante, nos sorprende. No estamos aquí ante uno de esos revolucionarios del FER 29 o del Suntrack. No estamos aquí escuchando a los predicadores de la teología de la liberación. Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿A quién dirige Santiago esta exhortación? Es la pregunta que hago a todos ustedes. Escuchen nuevamente, ¿a quién dirige Santiago esta exhortación? Vea su Biblia, ¿a quiénes está siendo dirigida esta exhortación? Es importante entender esta primera pregunta básica en nuestro análisis, en la exégesis bíblica que vamos a intentar hacer en este texto. Santiago dirige su palabra a los ricos, pero no a todos los ricos, sino a los ricos que viven sin obedecer los principios divinos. Pregunto, tengo una primera pregunta. Va la primera pregunta. ¿Es compatible la riqueza y la fe? Respondan, por favor. ¿Es compatible la riqueza y la fe? ¿Sí o no? Entonces aquí mi asistente dice sí. Responda usted como usted considera. ¿Es compatible
la riqueza y la fe. Muy bien. Ok, vamos a ver las respuestas que tenemos a esta primera pregunta, por favor. Sí, dijo el 73%. No, respondió el 27%. Ok, ¿es compatible la riqueza y la fe? Bueno, grandes héroes de la fe fueron ricos, así como lo oye. Grandes héroes de la fe fueron ricos. ¿Se sorprendería usted saber eso? De que, por ejemplo, Abraham no fue ningún pobretón. Él fue un hombre rico y es el padre de la fe. Otro de los grandes héroes de la fe, Job. El hombre que es el ejemplo clásico del sufrimiento de los justos. Job era un millonario. Jacob, el patriarca de la nación de Israel, también tuvo riqueza. Ahora, segunda pregunta que les quiero tirar. A ver, ¿había gente rica en la iglesia en el tiempo de Santiago? ¿Sí o no? ¿Había gente rica en la iglesia en el tiempo de Santiago? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Están repasando ustedes la Biblia o están sacando de una vez la respuesta de su mente de la información que ya tienen? Vamos, ustedes deben de responder sí o no inmediatamente. Aquí tenemos entonces las respuestas de ustedes a esta segunda pregunta. ¿Había gente rica en la iglesia en el tiempo de Santiago? Sí, dijo el 100%. Y por ejemplo, ¿qué personajes ricos, miembros de la iglesia del primer siglo, ustedes recuerdan? Por ejemplo, nos recordamos a Cornelio, el centurión. Él era un hombre rico. Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, una tela de lujo en los días del Nuevo Testamento. Era una mujer adinerada. Pero definitivamente que la mayoría de miembros de la iglesia no eran personas ricas, pero sí hubo en la iglesia del primer siglo. Es más, por ejemplo, Jesucristo tuvo seguidores que fueron gente pudiente. Uno de ellos, Zaqueo, era un hombre pequeñito, ¿se acuerdan? Cobrador de impuestos. Un hombre de recursos. El que donó la sepultura en la cual Jesús fue enterrado, ¿cómo ves que se llamó? José de Arimatea. Era un hombre rico. Él tenía un mausoleo. Precisamente ese es el equivalente a nuestros días, la sepultura. Y el profeta Isaías, en Isaías 53, entre los ricos fue en su muerte, en su sepultura. Dice, profetizó Isaías. Claro que sí, Jesús tuvo discípulos que tuvieron recursos. Sin embargo, escuchen bien, las riquezas materiales son un obstáculo más para quienes desean aceptar el reino de Dios en sus vidas. Lea conmigo Mateo 19, versículos 23 y 24, rápidamente. Mateo 19, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice imposible, difícilmente entrará un rico en el reino de Dios, de los cielos. El 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una hipérbole menciona aquí Jesucristo, una de las figuras retóricas. Él está queriendo enfatizar lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Lean conmigo Primera de Timoteo 6:10, por favor. Es que miren, el problema no está en el dinero, escúchese bien. El problema no está en la riqueza. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la raíz de todos los males? No es el dinero, es el corazón del hombre, es el amor al dinero. Si estamos interpretando correctamente las escrituras, debemos entender, el dinero no es el problema. El dinero es metal, es papel. El problema está en el corazón del que posee el dinero. Y aquí dice Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, continuamos aquí con este tema que habla de justicia social. Escuchen bien, el tema de la clase de hoy es justicia social, reivindicación de los derechos de los oprimidos, de los débiles, de la clase trabajadora. Entonces, Santiago, volvemos a Santiago, por favor. Abran su Biblia, por favor, de nuevo en Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 1. La exhortación de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Miren ustedes cómo les llama la atención y les dicen lloren y aúllen. Está hablando allí de un llanto inconsolable. Están hablando de un llanto, de un clamor profundo. Dice lloren y aúllen. ¿Por qué? Al mejor estilo de los profetas del Antiguo Testamento, Santiago les dice a los ricos que se lamenten por el destino eterno que les espera. Él dice, las miserias que vienen sobre ustedes, sus riquezas no tendrán valor en la vida eterna. En el día del juicio se revelará que ustedes han vivido sus vidas en la arrogante independencia, acumulando tesoros terrenales para su jubilación. En lugar de eso, dice Santiago, deberían haber estado acumulando tesoros para la eternidad. Este mensaje de Santiago está en consonancia con las palabras de nuestro maestro. En Lucas 18:22, un rico se le acercó, un joven rico, a preguntarle, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dijo, los mandamientos, dice la ley, dice esto y esto. Él respondió, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El maestro lo miró y le dijo, aún te falta una cosa. Lucas 18:22. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo
y ven, sígueme. Noten esto. La teología de la liberación fue una interpretación humana del evangelio. Un teólogo, un sacerdote brasileño, creo que fue allá en 1960, por allá, desarrolló y publicó un libro llamado Teología de la Liberación. Toda la interpretación de ese cura católico brasileño era trasladar a lo material, a lo terrenal, el evangelio. Y entonces abogaba por esa lucha de los pobres, esa lucha que grupos guerrilleros del siglo pasado encabezaron en muchos países de Latinoamérica con esa idea de la teología de la liberación. Y muchos curas y sacerdotes y religiosos católicos se inmiscuyeron y anduvieron en esos grupos guerrilleros. Miren, el cristianismo no era comunismo. El Estado obligando a tener el Estado controlando y manejando los recursos nacionales. No había propiedad privada bajo ese sistema comunista. No existía o no existe. Y la propiedad le pertenece al Estado. Ese tipo de idea no es lo que Jesucristo enseñó, apreciados hermanos. No es el evangelio que predicó Cristo. Además, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y nosotros los cristianos no nos inmiscuimos en estas situaciones terrenales, en estos partidos y en estas filosofías políticas humanas. Otra pregunta, tengo una tercera pregunta, a ver, la compartimos con ustedes. ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuántos pecados señala Santiago a los ricos sin Dios en este texto bíblico que tenemos? A ver, repase mentalmente, repase rápidamente cuántos pecados señala Santiago aquí que cometen los ricos que no tienen a Dios en su corazón. Tengo tres opciones: 2, 3, 4. A ver, ¿qué dicen aquí los estudiantes que están cerca de mí? 3, mi Lord. Ok, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, ustedes aquí entonces dicen, repiten. Muy bien. Han hablado. Respuesta. Vamos a estar viendo ahora mismo. ¿Cuántos han respondido? Ok, vamos con la respuesta de 10. Creo que es suficiente. Aquí tenemos las respuestas. 2 respondieron, el 20% respondió que 2 pecados. El 40% respondió que 3 pecados. Y el 40%, el cual acertó, la opción era la número 4, 4 pecados, menciona Santiago aquí. 4 pecados. Y los vamos a repasar inmediatamente, ¿ok? Síganme, por favor. Tienen su Biblia, tienen su cuaderno de apuntes, su libreta de apuntes. Estamos en Santiago capítulo 5. Primer pecado, egoísmo. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Han acumulado riquezas por el simple placer de acumularlas. Dice Santiago 5, versículos 2, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Noten esto.
comidas de polilla. Otra vez hago un llamado, estudiantes de la palabra de Dios. Situémonos mentalmente en la época del Nuevo Testamento, en el primer siglo. Al interpretar este texto, usted piense como un habitante del primer siglo de la era cristiana, hace 2000 años atrás. ¿Sabían ustedes que los pobres solo tenían una mudada de ropa? El closet, ese guardarropa, solamente los ricos tenían. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje cuando llegaron ante Juan el Bautista y la gente preguntaba, ¿y qué debemos hacer? Y Juan el Bautista dijo, el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 2, Santiago 5:2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, ¿qué les indica a ustedes de eso? No las usaban, no las necesitaban y no las regalaban. Las tenían allí almacenadas, pudriéndose. El dinero lo tenían guardado en vez de ayudar, en vez de hacer algún negocio para dar trabajo. Recuerden esto, el dinero debe ser usado, debe servir. No estoy hablando de si no lo quiere regalar, pero usted puede ofrecer trabajo. El rico tiene la facilidad, tiene el capital para dar trabajo al pobre. Sin embargo, ellos tenían el dinero acumulándose. Y dice en el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos. No están siendo de utilidad, no están sirviendo para nada. Y dice, y su moho testificará contra vosotros, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, para su jubilación. Y no saben que Dios es el que tiene el control. Aquí vemos entonces a los ricos amasando fortunas y no las ponen al servicio de la comunidad. Egoísmo, primer pecado. Segundo pecado, fraude. Versículo 4, retuvieron con engaño el salario de los pobres, de los obreros. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Noten entonces aquí, los obreros trabajaban por día. El jornalero recibía su salario al finalizar el día. Esa era la costumbre en aquellos tiempos. Día trabajado, día pagado. No era que el sábado te pago. Allá no era eso, porque el obrero vivía de lo que ganaba en el día. Y entonces se le tenía que pagar al final. Pero ¿qué hacían estos ricos tramposos? Noten aquí, los ricos habían hecho su fortuna haciendo trampas. Conocían los recovecos de la ley para justificarse en no pagarle al obrero al finalizar el trabajo. Ellos no tenían condescendencia, no sabían que el obrero necesitaba el dinero para comida. Había un egoísmo terrible. Entonces aquí notamos este pecado de fraude. El clamor de los trabajadores han subido a oídos del Señor de los ejércitos. He aquí una severa advertencia para los ricos porque se han metido con las personas equivocadas. Hermanos, miren esto. Esta es una verdad de las Sagradas Escrituras. Dios es el protector de los pobres.
de los desvalidos, de los más débiles. Y cualquiera que se mete con los pobres, y lo digo textualmente, hermanos, cualquiera que usando de su poder, de su influencia, está afectando lo más básico del pobre, se está metiendo con Dios. Nosotros los cristianos creemos que Dios es nuestro juez. Y particularmente, escuchen bien, la Biblia establece claramente que Dios cuida de los obreros. Nos da risa cuando vemos a la burguesía panameña, a los 3, 4 millonarios de este país que se han hecho millonarios, no honorablemente. Muchas de esas riquezas han sido por influencias, por fraude. Muchas de estas personas, así como en el Nuevo Testamento, y la historia está llena de este tipo de personajes que se enriquecen por hacer fraude. Miren, es interesante esto. Miren, la gente que seguía por esa doctrina política del socialismo, crearon lo que llamaron la lucha de clases y que infunden odio del pobre hacia el rico. La Biblia no habla de eso. Lucha de clases, donde el pobre siempre mira con malos ojos al rico, donde el pobre siempre se habla de una manera hacia el rico menospreciando. Eso no es un lenguaje de la Biblia. En realidad, miren, repito, Dios castiga las injusticias contra los trabajadores. Dios condena el fraude, el enriquecimiento ilícito. Cada uno rendirá cuentas a Dios. Pero Dios no nos habla de una lucha de clases, hermanos. Dios nos habla de amarnos. Y por ejemplo, miren, el que tiene el capital, el rico, el que tiene recursos económicos, necesita del obrero. El capital por sí solo no se va a multiplicar. Necesita de trabajadores. Entonces, ambos se necesitan. El que tiene dinero, el que tiene recursos, no debe menospreciar al trabajador. Y el trabajador no está haciendo, el rico no le está haciendo ningún favor al pobre al contratarlo, porque el pobre está ganándose su salario y entonces el pobre necesita y debe ser tratado con respeto, como un ser humano. Esa es la actitud que deben tener los ricos, los patronos. Respetar y mirar al trabajador con humanidad, con dignidad, como alguien que le está multiplicando las riquezas. Entonces, ambos deben verse con respeto, con dignidad. Ese es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Tercer pecado de los ricos: desenfreno. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Amados hermanos, este es un pecado terrible. Terrible el pecado de los ricos, de los multimillonarios que gastan dinero en lujos, en cosas superfluas, en un yate, en un auto que vale X cantidad de dinero. Es terrible ver ese derroche de dinero en cosas que rayan en lo absurdo, gastando el dinero en lujos y en cosas que no son necesarias. Y aquí claramente la palabra de Dios condena ese tipo de vida, esa vida de
de fiestas y de gastarse miles y miles de dólares en una fiesta, miles de dólares en flores, miles de dólares en bebidas, en una sola noche. Ese derroche de lujo es condenado claramente en la Biblia. Habla de una persona que no se interesa y no se pone a pensar que ese lujo, esa exageración y esa pompa, gastándose dinero. Hay tanta gente que no tiene nada. Es triste, hermanos. ¿Cómo es posible que en Panamá todavía haya pueblos donde hay puentes colgantes? ¿Cómo es posible que nuestras maestras de escuela se mueran porque cruzan un río que está crecido y se los lleva la corriente? Pero los ricos, a la hora de gastar su dinero en frivolidades, en cosas superfluas, no piensan en eso. De eso habla y ese es el mensaje que está condenando aquí, esa actitud de derrochar el dinero porque es mío, sin pensar en el necesitado. Cuarto pecado. Injusticia. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Los ricos han condenado injustamente al pobre. Estas personas ricas están condenadas, tanto por cómo adquirieron su riqueza, como por lo que hicieron o no hicieron con ella. Los ricos abusan de su poder y en lugar de pagar a sus trabajadores en el tiempo debido, ellos encuentran trampas legales para no pagar a tiempo. Tienen el dinero sentado en la caja fuerte, pero no lo entregan y no lo ponen al servicio del pobre por pura soberbia y maldad. Esta injusticia nace de un corazón egoísta, de alguien que no tiene compasión de las necesidades de los pobres. Ese es el mensaje que el evangelio que está presentando Santiago. Muy bien, hacemos entonces un resumen de nuestra lección de hoy. Serie El carácter cristiano, una advertencia a los ricos. Pero recuerden, los ricos que no tienen a Dios en su corazón. Ya hemos visto que no hay incompatibilidad entre la riqueza y la fe, siempre y cuando el rico no ponga su corazón en las riquezas y que el rico haga tesoros en el cielo. Entonces, hago un resumen aquí de lo que he compartido hasta ahora. Pecados de los ricos, Santiago 5, 2 al 6. Egoísmo, versículos 2 y 3. Fraude, versículo 4. Desenfreno, versículo 5. Injusticia, versículo 6. 4 pecados de los ricos de todos los tiempos. Yo quiero que traslademos este mensaje a nuestro tiempo y encontramos que el hombre no ha cambiado. Las mismas cosas que Santiago señaló a los ricos de su tiempo son las mismas que vemos hoy en día. Y este mensaje es actual. Por eso la Biblia no pasa de moda, porque la Biblia toca de la condición del hombre, el corazón, que no cambia. A pesar de que hablamos otro idioma y vivimos en una época muy adelantada tecnológicamente, el corazón del hombre sigue siendo igual y necesitamos de Cristo Jesús. Miren este pasaje. El Dios de Israel ha dicho,
Ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. A los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Se acuestan con ella junto a cualquier altar. Se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Nuevamente pareciera el discurso revolucionario de hoy en día, pero esto es palabra de Dios, donde condena las injusticias sociales, la opresión de los pobres, condena la injusticia en los juicios, donde el juez favorece al que puede y al que paga en detrimento del inocente y del débil. Dios castiga todo eso. Lecciones de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Para mí, yo encuentro 3 lecciones aquí principales. La primera es lección de mayordomía. La semana pasada yo hice una introducción sobre lo que es mayordomía. Es el manejo adecuado de todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Y Dios va a pedirnos cuenta. La manera en que una persona maneja el dinero revela lo que hay en su corazón. Tremenda lección para nosotros. Mira cómo gasta la persona el dinero, su dinero, y eso va a revelar cuáles son sus valores y cuáles son sus principios y cuáles son sus prioridades en la vida. Nosotros somos llamados a administrar sabiamente los recursos. El dinero que nos hemos ganado, debemos administrarlo sabiamente, usando las cosas con un propósito correcto. La segunda lección para nosotros es sobre la avaricia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Recuerden entonces, ¿qué es lo que te define como un ser humano importante? El mundo tiene sus parámetros, tiene sus criterios y tiene sus estándares. El mundo juzga por las apariencias. No nos dejemos llevar por los estándares, esas opiniones del mundo. Nosotros valemos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y valemos porque somos hijos de Dios, renacidos de nuevo. Nuestra mayor aspiración en la vida no es ser ricos. Cuidado con ese falso evangelio que empezaron algunos pastores evangélicos a proclamar hace unos años atrás. Fue muy popular el llamado evangelio de la prosperidad. Estos falsos predicadores, pastores evangélicos decían que si tú eres hijo de Dios, tú necesitas y debes estar bien económicamente. Cuidado con esa falsa creencia. La palabra de Dios nos habla de la prosperidad del alma, de nuestra fe, de las riquezas espirituales en Cristo, que debe ser nuestra mayor preocupación en la vida. Enriquecernos. ¿Es malo aspirar ser ricos? Pues está uno entrando a un terreno peligroso. Por eso en el libro de los Proverbios, el proverbio que dice, no me des riqueza ni me des pobreza, dame lo necesario. ¿Y saben qué?
Esa es la mejor condición en la vida, tener lo que uno necesita para vivir modestamente, para llenar sus necesidades verdaderas, básicas. Eso es el ideal para mí. La lección sobre el dinero. Y esta lección es para los más jóvenes. ¿Se acuerdan que el jueves pasado yo compartí un pequeño una pequeña guía sobre cómo hacer planes para tu vida personal? Recuerdan, y yo dije, esto es para los más jóvenes. Bueno, esta es para los más jóvenes entre nosotros. Muchachos y muchachas, recuerden esto, el dinero no puede comprar la felicidad. Puedes comprar pastillas para dormir, pero no descanso. Puedes comprar la Biblia, pero no sabiduría. Puedes comprar una casa, pero no un hogar. El dinero no lo compra todo. Puedes comprar una estadía en el mejor hospital para tratamiento médico, pero no puedes comprar la salud. El dinero no lo es todo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.